Acaba de terminar el discurso del presidente Petro. Yo diría que fue más de lo mismo, en el sentido de que habló de la crisis de la humanidad, el calentamiento global, las mismas cosas que ya le hemos oído. Y en los temas sustantivos me parece que fue bastante impreciso. Primero, dijo que su gobierno había logrado reactivar el campo y que este era el gobierno que había reducido la pobreza en el campo, que las cifras así lo indicaban. Falso. Ya habíamos mostrado que cambió la metodología de medición de cifras de la pobreza y por lo tanto el presidente está comparando cifras que son incomparables. Y se le olvida que antes de la pandemia la pobreza en el campo también estuvo en un solo dígito. Fue la pandemia la que destruyó todo lo que habíamos hecho. Y se le olvida decir al presidente que cuando el DANE hace el análisis de qué fue lo que pasó, dice que fue en los ingresos laborales. Dice el presidente, eso fue la subida del salario mínimo. Falso, presidente. La mayoría de los trabajadores del campo, 80% son trabajadores informales, de manera que de subidas de salario mínimo no entienden. Lo que sí es cierto es que durante la pandemia salieron varios paquetes para reactivar el empleo y ese crecimiento del empleo en el sector agropecuario fue el que generó bienestar. Ojalá el presidente, en vez de criticar el sector productivo, lo acompañe y lo saque adelante. Segunda mentira, dijo que este era el primer gobierno que lograba que el turismo igualara a los hidrocarburos. Habló específicamente del carbón, jamás del petróleo, que era su promesa de campaña. Y eso es mentira, porque no fue que el turismo creciera para igualar el carbón, sino que todo lo contrario, el carbón se desplomó a los niveles que tenía el turismo. De manera que ni turismo ni carbón. Tercera mentira, dijo el presidente Petro que lo que Colombia necesita es una reforma agraria. Con el viejo discurso de las causas objetivas con el que pretenden justificar la violencia de las guerrillas, dijo que si los campesinos iban a tener tierra, iban a salir de la pobreza. Falso, porque los estudios muestran que las reformas agrarias que se han hecho en el país no terminaron de sacar de la pobreza a las personas. Fue vender la tierra, urbanizarse y educar con calidad a sus hijos. En general, fue lo que les permitió salir de la pobreza. Decía una cosa el presidente, que los finqueros todos quieren entregar la tierra porque ninguno de los hijos quiere echar asadón. ¿Y por qué los hijos de los campesinos sí tienen que querer echar asadón? Yo propongo que más bien hagamos una gran revolución educativa para que los jóvenes colombianos puedan encontrar oportunidades, no echando asadón, sino educándose para integrarse en la tecnología, que es la revolución que se le viene al mundo. Presidente Petro dijo muchas imprecisiones, pero sobre todo me sorprendió que no hiciera una sola mención a la crisis de seguridad que vive este país. Dijo el presidente Petro que había que celebrar que estábamos ante un gobierno eficiente. A mí me dio risa y a muchos que nos reímos cuando el presidente lo dijo. Y me he quedado pensando que no debimos reírnos, sino llorar.